Buenos días a todos, soy Juan de la Aldea del Dulce. Daros las gracias y la bienvenida a esta demostración. Y bueno, yo como introducción comentaros que cuando tuvimos la posibilidad de participar en el ciclo de demostraciones y sobre todo de elegir la posibilidad de hacer flores, estuvimos barajando varias posibilidades y al final, intentando que se aproveche lo máximo posible esta media hora, vamos a modelar lo que para mí es la flor por excelencia, que es la rosa. Quizás de técnica es la más sencilla, pero también la idea es que podáis sacar algo de provecho de esta demostración y podáis practicar, y con 4 técnicas básicas que vamos a ver, podéis vosotras mismas modelar este tipo de flor. Vamos a hacer, en primer lugar, una rosa pequeñita, algo rápido, sencillo, que me va a servir para introducir las técnicas más básicas y luego quizás habrá que ir un pelín más rápido y ya os enseñaré paso a paso cómo hacer una rosa más grande. Quizás la idea de este tipo de este tamaño es poder hacer un ramillete, poder decorar si queréis un cupcake, poder hacer una decoración floral en una tarta, y si ya pasamos a flores más grandes, ya quizás la idea no es alambrar, sino poder hacer una cascada de flores en la tarta que estemos decorando. Si hacemos un repaso rápido de las herramientas que necesitamos: juego de estecas. Conocéis en el mercado un montón de marcas distintas, en principio cualquiera sirve. Si os acostumbráis a hacer flores y le cogéis el gustillo, unos bolillos metálicos vais a agradecerlo, pesan un poquito más, se trabajan muy fácil, si bien es cierto que su uso es modelar flores. Poco más, lo habitual: Crisco para hidratar, que no se nos pegue, CMC, bueno, yo lo he traído en polvo, lo voy a utilizar ya en líquido para ir un poquito más rápido. Y luego, bueno, pues, pinceles, unos alicates, alambre, son todos productos que conocéis, que todo ese tipo de marcas que pues, Wilton, PME, Gem, tienen en el mercado. Con respecto al fondant, podéis utilizar el fondant que queráis. Yo siempre digo que no hay fondant ni mejor ni peor. Cada uno tiene unas características, se trabaja de una manera y tenéis que adaptaros un poquito. Yo en concreto voy a utilizar un fondant muy blando, muy modelable, que es de color dulce. En este caso, como lo primero que ya os digo en cuanto a flores, lo importante es que el pétalo de la flor sea muy fino. Le hemos añadido un poquito de CMC en polvo, ¿vale? Tampoco queremos trabajar muchísimo la forma del pétalo y que al segundo la ponga y el pétalo se me caiga. Un poquito de CMC en polvo añadido al fondant, seca un poquito más rápido. Lo siguiente, bueno, antes de nada, si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, me interrumpís y si puedo sobre la marcha os voy contestando, y si no al final, pues dime. Básicamente ninguna. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo comprar el CMC en polvo, porque tienes 2 usos: diluirlo un poquito en agua, ya tienes pegamento, o si se lo incorporas, como he dicho, directamente al fondant, va a endurecer más rápido. Vamos a poder trabajarlo mejor para hacer modelado. Todo depende, como te digo, del tipo de fondant. Hay fondant más duro y fondant más blando. Yo prefiero, si utilizas un fondant más duro, hidrátalo con Crisco. También ya sabéis que el propio calor de las manos nos sirve para hidratar. Yo en concreto desprendo mucho calor con las manos, aparte de por temas de sanidad, yo trabajo mejor con guantes para que no se me pegue. Cuesta acostumbrarse, pero no es algo difícil. Si utilizas un fondant más blando, que yo en concreto, como te digo, yo lo prefiero, quizás pues, un poquito de CMC. Prueba y error. No te puedo dar exactamente cantidades, porque también depende sobre todo de cada uno y de la forma que tenga, ¿vale? A la hora de amasar, a la hora de calentar el fondant y de hidratarlo con el propio calor, ¿no? Por supuesto, yo he traído ya colores teñidos. Bueno, el rojo directamente lo he traído en rojo. Si tenéis algo de experiencia sabéis que teñir el rojo es una odisea. En función del tipo de colorante, hidratas más, hidratas menos el fondant. Es cuestión de irte acostumbrando a tus propias marcas, a hacerte tu propio fondo de armario, digamos, en cuanto a producto, y acostumbrarte a esos productos. Una vez que tengas experiencia puedes trabajar, da igual el tipo de colorante, el tipo de fondant, si te exige ese esfuerzo de adaptarte al fondant que tienes, ¿vale? Venga, en cuanto a flores, todas las flores tienen un corazón, con lo cual, lo primer paso, hacer el corazoncito, ¿vale? Podemos coger un poquito de fondant, una bolita, la chafamos directamente, y yo en concreto, para hacer esta primera rosa, este primer pétalo, lo único que voy a estirar con el bolillo es la mitad, la parte superior.
Por supuesto, lo bonito de la rosa es que el pétalo se vea muy fino, con lo cual con el bolillo voy a insistir la parte de arriba. Si os fijáis, tengo la parte superior estirada con el bolillo, la parte de abajo un poquito más gordita. Y ahora simplemente lo tengo que enrollar en el sentido que lo he estirado, lo enrollo. La parte de abajo que he dejado más gordita, aprovecho simplemente para hacer una base y poder colocar perfectamente la flor que voy a trabajar sin necesidad de tenerla tumbada y poder estropear un pétalo que puedan ir añadiendo. Vale, este corazoncito me sirve. A partir de aquí es tan fácil como ir añadiendo pétalo a pétalo. En concreto, para estas flores no merecerá la pena el comprar un cortador determinado. Simplemente lo que tenéis que valorar es qué parte se va a ver del pétalo, porque yo voy a ir poniendo capa sobre capa. Se va a ver la parte de arriba. ¿Qué tengo que trabajar con más intensidad? La parte de arriba. Simplemente ahora ya me interesa que todo el pétalo esté fino y insisto siempre en el borde con el bolillo, trabajarlo mucho para que me quede muy fino. En el momento en el que os pongáis, nos ha pasado a todos, a veces lo trabajas tan fino que se rompe. Ahí hemos cruzado el límite que no debemos cruzar. Lo repetimos y ya está. Y lo único que hago es montar este pétalo sobre el corazoncito que he hecho. Está un poquito el fondant que estamos cogiendo, que no necesitáis utilizar CMC. Solamente, o al menos en mi caso, con el calor que tendréis con las manos, se va a pegar uno sobre otro. Si vierais que el fondant empieza a quedar seco, un poquito de Crisco o un poquito de CMC para pegarlo y ya no hay ningún problema. Insisto, importante, el pétalo fino y el borde muy fino. Es lo más importante. A mí me da igual. Si esta parte del pétalo se me rompe, no pasa nada. ¿Qué parte se va a ver? Se va a ver la parte de arriba. Con lo cual, yo sigo formando mis capas de pétalos y la parte de abajo la quito. No hay ningún problema en que se me rompa. Siempre pensad qué es lo que se va a ver. Bueno, una vez que tengo esto, ya tengo el corazoncito. Ya empieza a parecerse algo en cuanto le echéis imaginación a eso. Y lo único que tengo que hacer es seguir poniendo pétalos. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? El número de pétalos, nada más. El corazón va a ser distinto, pero la forma de trabajarlo es tan básica como esto. Una bolita, la chafo con los dedos, no necesito ni siquiera utilizar un rodillo y alisarla. Lo mismo, la podéis alisar en la superficie de trabajo que tengáis. Este tipo de alfombrilla sabéis que es muy cómoda porque vamos a hacer el pétalo muy fino y evitamos que se pegue. Se despega fácilmente y no nos tenemos que preocupar de que se me pueda romper solamente al despegarlo. Siguiente paso, una vez que ya he hecho un corazoncito, tenéis que visualizar cómo es una rosa. Al principio el corazón, todas las flores, todos los pétalos están muy cerrados y a medida que la flor crece, los pétalos se van abriendo. Con lo cual yo voy a hacer exactamente lo mismo. Pongo este pétalo, pero así como al principio lo que yo pretendía era que estuvieran cerrados, ahora ya el pétalo lo tengo un pelín más abierto. Solamente lo estoy insinuando. Si ponéis un pétalo muy abierto, todo lo que pongáis debajo tiene que estar igual de abierto, con lo cual podemos perder la forma de la rosa. Y insisto, esto es una cuestión de un poquito de paciencia y trabajarlo. Repito, la bolita la chafamos con los dedos y la trabajamos un poquito con el bolillo. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahora que estoy aquí concentrado. Seguimos. Al principio hemos cerrado la capa con 2 pétalos, la flor va creciendo, ahora voy a utilizar 3 pétalos. Una vez que ya tenéis hecho el corazoncito, tenéis que valorar qué tamaño queréis para la flor. Si queréis una flor muy grande, tenéis que seguir poniendo muchos pétalos, ¿vale?, para conseguir que tenga volumen. En este caso vamos a hacer una flor más pequeñita, con lo cual, una vez hecho el corazón, lo único que voy a hacer es, en la siguiente capa, darle ya un efecto de acabado. Hasta ahora hemos visto la primera capa cerradita, la siguiente capa un poquito más abierta, y ahora vamos a hacer
Algo muy básico, pero te tienen que decir qué es. Simplemente ahora el pétalo lo estiro un poquito más, que sea un poquito más grande, y a la hora de colocarlo, lo coloco un pelín más alto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ahora, si os fijáis, al ser tan más alto, se va a caer. Y aquí viene el último truco realmente que tienen las rosas. Es tan fácil como con el dedo índice doblar un poquito, con el pulgar doblar un poquito, y solamente con estos dos dedos lo que conseguís es que quede este pellizquito. Si pensáis en una flor, en una rosa que ya está madurando, las últimas capas justo son de esta forma. Haciendo esto ya conseguís este tipo de flor, ¿vale? Es cuestión de practicar un poquito, seguramente algún pétalo se me rompa, pero en cuanto hagáis 3 o 4 vais a ver que no tiene dificultad. Vamos a acabar esto en un momentín y empezamos con la siguiente. Insisto, a medida que crece la flor, crece el pétalo, pero mi forma de trabajarlo con el bolillo siempre es la misma. Esta capa, que el pétalo es más grande, tampoco intentéis dejarlo muy fino. Si la dejáis muy fino, os va a resultar muy complicado, ¿vale?, darle la forma al pétalo. Pero eso sí, insisto, el borde siempre fino. Y repito, es más grande, doblo con el índice, doblo con el pulgar y ya tengo la forma del pétalo. Completando con otro pétalo aquí, tengo suficiente. Si en la flor la quiero hacer más grande, este proceso que hemos dicho del pétalo hacia adentro, hacia afuera y con curva, lo estiraría más. Pondría, en lugar de 2 pétalos cerrados, pondría una capa de 5 o 6 pétalos, luego ya los abriría con otros 5 o 6 pétalos y en la última capa ya le daría la curvatura. Luego tampoco os obsesionéis con que todos los pétalos sean del mismo tamaño, que no se me rompa ningún pétalo. La naturaleza es imperfecta. Muchas veces que un pétalo se me haya doblado en una postura quizás un poquito más extraña o que el pétalo parezca que está roto, es exactamente igual que cuando veis cualquier flor. Índice, pulgar y ya tenemos la primera rosa. A partir de aquí, si la vamos a alambrar, insisto, tenéis diferentes alambres en el mercado de las marcas habituales. Lo único que vamos a hacer es darle un poquito de curva a la parte de arriba para que cuando pongamos el alambre no evitemos el riesgo de atravesar toda la flor. Simplemente con unos alicates, desde la punta, doblamos y enderezamos la postura. Un poquito de CMC en la punta y atravesamos la rosa. Seguramente al atravesarla la vamos a deformar, no pasa nada. No se seca tan rápido el fondant como para no poder corregirlo. Y una vez que lo tengáis, ajusto la parte de abajo. Por eso yo muchas veces digo, no os preocupéis de cómo os queda la base de la flor, porque al final la voy a quitar. Y ya tendríamos la primera flor. Si repetimos esto tantas veces como queráis, yo aquí he hecho un ramillete de tres rosas, podríamos ir haciendo los ramos. Para unirlo, cinta de jardinero, que también podéis encontrar desde, pues, insisto, GEM, PME, Wilton, en cualquier tienda especializada lo podéis encontrar. Como toque final, se abre bastante las posibilidades que tenemos. Podéis jugar con colorantes metálicos para darle un poquito de brillo. Si es para una tarta infantil o adolescente, la purpurina es éxito garantizado. Y a mí me gusta mucho este tipo de spray, este en concreto es de PME, que sirve para darle un acabado tipo esmalte. A unas 10 centímetros le damos un poquito y cuando seque, el resultado que vamos a tener va a ser este. Aquí yo he hecho
un ramo de 3, insisto, si queréis la docena de flores, es tan fácil como hacer diferentes ramilletes y en la base ir cerrando con cinta de jardinero. ¿Perdona? Es que se le puede dar brillo con vodka. Sí, podéis utilizarlo. Nosotros, como también damos cursos infantiles, intentamos evitar las bebidas alcohólicas. Sí, en principio sí, hay diferentes productos. ¿Vale? Yo a mí, digo, este tipo de spray me gusta mucho el acabado, pero cualquier producto que me permita darle brillo me vale. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en la rosa que vamos a hacer a continuación, por hacer algo distinto, le he dado un poquito de brillo con una pintura metálica, ¿vale? Un blanco perla. Vale, la primera fase dominada. Repaso, hacemos un corazoncito, vamos poniendo pétalo sobre pétalo, cada vez que completo una capa voy abriendo más las siguientes. Esto es lo que vamos a hacer para tener este tipo de acabado. Lo único, es una cuestión de tamaño. No puedo hacer un corazón tan fino para tener un acabado tan grande. Va a ser muy complicado. Tendría que dedicarle 2 horas a poner un montón de pétalos o a hacerlos muy gordos, con lo cual voy a romper el efecto que tienen las rosas. Más fácil, empiezo con una bolita de fondant. Y vais a ver que la técnica de trabajarlo es exactamente lo mismo. Se trata de ir cogiendo bolitas de fondant y en este caso ya vamos a trabajar cada pétalo como hemos trabajado el primero. Un poquito de bolillo. Muchas veces cuando empezamos así, ¿cuál es el problema? Vais a ver que la flor empieza a crecer, se nos descontrola. En cuanto pongamos unos poquitos pétalos, os enseño cómo corregir eso. Y ahora, lo único que voy a hacer para el corazón de esta flor es, en lugar de poner el pétalo liso, dejarle un piquito, ¿de acuerdo? Esta parte del pétalo la podéis poner o la podéis quitar, da igual, insisto, no se va a ver. Centraros sobre todo en la parte que se va a ver de la flor. Yo insisto siempre, la forma del pétalo, no os preocupéis. Yo voy a poner muchos pétalos encima, con lo cual, ¿qué me interesa? Esta zona, que es la que va a completar el corazón. Esa es la zona que tengo que ser muy exigente a la hora de modelar, que esté muy fina. Y cierro. Ya tengo hecho el corazoncito. Y a partir de aquí, exactamente lo mismo. Se trata de ir añadiendo pétalo a pétalo. Como veis, en cuanto a técnica, es muy sencillo. En cuanto hagáis 3 o 4 flores y cogéis vosotros mismos el pulso y la fuerza que tengo que darle al bolillo para que el pétalo sea suficientemente fino como para que tenga un acabado elegante, pero no tan fino como para que se me rompa, tenéis dominada la técnica. Y ya habéis visto en otras demostraciones del fin de semana que la técnica de bolillo siempre es la misma. Lo único que tenéis que tener cuidado es que si queréis hacer una capa que sea muy cerrada, si yo esta capa, imaginaros, la dejo así de abierta, todo lo que ponga debajo tiene que ir igual de abierto, con lo cual no os importe tener que retirar un pétalo y volver a empezar. No pasa nada, es mejor repetir un pétalo que se me estropee el acabado final. Insisto, el tamaño, la forma del pétalo, no pasa nada. Centraros en la parte que se va a ver y el resto da igual. ¿De acuerdo? Y lo mismo, vamos a ir completando capa a capa. ¿Alguna pregunta? ¿Aprovecháis? ¿Aprovechad ahora? No, y esta es la forma simplemente de ir haciendo el corazón de la flor, ¿vale? A mí, si me permitís, voy a hacer ahora un poquito de trampa y os voy a enseñar ya
cómo quedaría el corazón acabado. ¿De acuerdo? Simplemente es completar 2 o 3 capas, ¿vale? Para hacer el corazón. En este caso tengo 12 pétalos. Recordad que esta capa la hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5. O sea, esta flor está hecha con 6 pétalos. Con el doble solamente he hecho el corazón. Pero ya estáis viendo que la técnica es exactamente la misma. Coged un poquito de fondant, hacer una bolita, chafarla, bolillo y colocarla en su posición. Con este tamaño ahora vamos a avanzar un poquito más. Ya no solamente se trata de ir añadiendo pétalos, sino que también la flor tiene que ir cogiendo un poquito de cuerpo. Los pétalos ahora los quiero un poquito más anchos, pero insisto, me da igual la parte del pétalo. O sea, la forma del pétalo. Lo que me interesa es esto de aquí. Al colocar este pétalo, lo que ya voy a intentar es que se ahueque un poquito, ¿vale? Esto es lo que capa tras capa me va a permitir darle un acabado de más volumen a la flor. Claro, esto evidentemente no lo puedo hacer en una rosa de este tamaño, es más complicado, pero en este tamaño ya sí que puedo jugar y lo único es poner el pétalo y os podéis ayudar con una esteca para doblarlo, pero yo os recomiendo que con un poquito de paciencia y de cuidado, con el dedo índice lo dobláis un poquito y solamente ya al doblar el pétalo aquí empieza a huecarse y completamos la capa, que va a ser la frase de la demostración. Insisto, una vez colocado el pétalo, sí que hay que tener cuidado en una cosa. A medida que pongáis capas, intentad que más o menos todas queden rectas. Si nos empezamos a descuidar, vamos rápido, y yo voy poniendo los pétalos y cada vez los pongo más altos, al final se me va a caer un pétalo encima de la capa siguiente. Mal. Si lo pongo muy bajo, al final, en lugar de tener una rosa relativamente recta, lo que voy a encontrar es tipo pirámide o tipo trompeta. Tampoco es la idea. Como flor puede quedar muy bonita, pero la idea de la rosa es que más o menos el plano que estamos viendo sea el mismo. Y otra vez lo mismo, doblarlo un poquito. Fijaos que en cuanto a técnica, insisto, hemos visto muy poquito, ¿vale? Alisar bien el pétalo, colocarlo. Yo me he guardado para la última capa este efecto de con los 2 dedos hacerle este piquito. Ya en esta capa que la estamos abriendo lo podéis insinuar. Yo no os recomiendo que lo marquéis muchísimo, porque si lo marquéis muchísimo, ¿qué os habéis dejado para la última capa? Habéis gastado todas las balas aquí. Entonces guardaros en la recámara un poquito de efecto para que se vaya luciendo poquito a poquito. Luego tampoco pretendáis que siempre os hagan todas las flores idénticas. Es imposible que os queden 2 rosas exactamente igual. Sí es cierto que con cierta experiencia, pues más o menos consigues que te queden relativamente homogéneas. Pero tampoco pasa nada porque sean distintas. Y ya, con este pétalo, tendría completada esta capa. Vuelvo a lo mismo. Si queréis una rosa muy grande, imaginaos que estáis haciendo una tarta de varios pisos, queréis hacer una cascada, la tarta tiene esta altura, necesito una rosa hermosa. Repito, los mismos efectos en diferentes capas. En lugar de hacer una capa de 3 pétalos, hago 3, coloco otros 3 encima, siempre es ir teniendo cuidado de que el efecto que le estoy haciendo, en este caso doblar un poquito hacia afuera, no sea muy exagerado para poder seguir trabajando las siguientes capas. Voy a volver a acelerar un poquito. Como veis, esta es la misma fase de la flor,
Pero bueno, esta tiene más pétalos que esta. Pero básicamente el corazón es exactamente el mismo. Y ahora ya nos quedarían dos capas que podemos hacer. Aquí podéis valorar la discusión. ¿Cómo es la rosa? ¿Cómo es bonita la rosa? ¿Cerrada o madura? A mí me enseñaron hace mucho tiempo que la rosa tiene que ser cerrada. Yo recuerdo la chica que vendía rosas en la puerta de casa de mi madre, te decía, niño, la rosa cerrada es la más hermosa y la más cara, ya lo sabéis. Voy a hacer una capa para conseguir este acabado y ya os adelanto, ya lo estáis viendo, cómo haríamos una última capa para que la flor creciera un poquito más en volumen. Es cierto que esta rosa ya está madura, está muy abierta, podéis dejarlo en esta fase. ¿De acuerdo? Que es la que vamos a hacer a continuación. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? El pétalo cada vez lo voy a hacer un poquito más grande. Como veis ahora ya el pétalo realmente lo que me está interesando es que me quede bastante ancho, porque ahora lo que yo quiero conseguir es que tenga este juego, ¿vale? Me quede hueco para que la flor quede bonita. Lo más fácil que es, pegad un lado, pegáis el otro, dejando este espacio vacío. Y ahora ya, lo único que tenéis que hacer es lo que estamos haciendo todo el rato. Modelar el pétalo, darle esta forma. ¿Vale? Que aquí abajo me queda un poquito más feo. No pasa nada, insisto, esto es lo que no se va a ver de la flor. Con lo cual no hay ningún problema. ¿Me ha quedado el pétalo muy largo? Lo podéis repetir o simplemente cuando yo ponga el siguiente, corrijo esta posición. No pasa nada. ¿Veis? Levanto el pétalo para poner el siguiente debajo y hago lo mismo. Pego un extremo y en lugar de pegarlo liso, directamente lo ahueco, lo pongo, arreglo la base y trabajo el efecto que le quiero dar al pétalo. Si me permitís, voy a volver a acelerar. El resultado acabado sería este. ¿De acuerdo? Es una mera cuestión, como os he dicho, de número de pétalos. Bueno, aquí pierdo la cuenta. Aquí ya estoy unos 18 pétalos. Lo que os comentaba, podéis valorar la flor así, está relativamente acabada. Ahora lo único que tendríamos que hacer es trabajar la base. En este caso lo he cortado, podéis utilizar cualquier cúter, ¿vale? Para hacer un corte rápido. Pensad que este fondant ahora mismo, si lo estuviéramos haciendo, estaría bastante tierno para no deformar la rosa. Lo podemos dejar así. Si lo que queremos es alambrarla, haríamos exactamente lo mismo. ¿Vale? No hubiéramos cortado esta base, que como veis, si comparamos, la base es un poquito más gordita. En lugar de cortarla, pondríamos el alambre como hemos hecho aquí y trabajaríamos la base. ¿Queremos hacer una rosa un poquito más abierta, más madura para decorar nuestra cascada de flores? El truco es el siguiente. Ahora ya los pétalos están muy separados. Es muy difícil, podéis verlo aquí, que mantenga la posición. ¿Vale? Es muy fácil que el pétalo se me caiga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a preparar una cama de papel albal. Aunque parezca mentira, el papel albal tiene la consistencia suficiente para que yo pueda sujetar todos los pétalos que estoy poniendo. Y lo único que hago es, calculando más o menos la base que tiene mi flor, lo ajusto. ¿De acuerdo? Y sobre esta base, lo que yo voy a trabajar va a ser la última capa de la rosa. Ahora el pétalo vuelve a cambiar un poquito más de forma.
Ahora ya sí que voy a marcar este acabado que hemos estado haciendo de jugar con el índice y el pulgar para marcar este piquito, se lo voy a hacer. La capa sigue siendo, vuelve a ser más grande, pero en lugar de hacer un pétalo muy grande, lo que voy a hacer es poner más capas, o sea, más pétalos en esta última capa. Los pétalos muy grandes, insisto, los podéis trabajar muy bien, pero ¿cuál es el problema? En el tiempo que va a tardar en secarse se os puede deformar, por mucho papel albal que pongáis. Entonces, ahora ya, fijaos cómo ha ido cambiando, cada capa tenía una forma distinta. Las primeras capas hemos hecho simplemente una bolita que hemos ido aplastando. En esta capa lo que hemos hecho ha sido un pétalo de esta forma para poder jugar con el hueco y el volumen que le quiero dar a la rosa, y ahora simplemente lo que quiero es tener el pétalo suficientemente grande como para poder marcarle la posición. Ya cuando estiréis, podéis hacer un poquito de trampa. Ya en lugar de un pétalo recto, yo ya le estoy dejando el piquito, ya le estoy marcando cuál va a ser su posición. Y es tan fácil como con el índice y el pulgar marcarlo. Coloco en la camita que le he hecho de papel albal el pétalo. Corrijo la posición. Afino el efecto que le he dado al pétalo. Y de esta forma lo que hago es construir, si me permitís la expresión, una cama para la flor que tengo hecha. Y luego ya es tan fácil como ajustar la flor en esta fase, en la cama que he hecho. Para dejarlo secar, yo una vez que tengo la flor hecha, voy apretando el papel albal de forma que, si os fijáis, a ver si lo puedo quitarlo sin romperlo, la posición del papel albal es justo la curvatura que yo necesitaba de todos los pétalos para que esta última capa ajuste perfectamente. De esta forma, una vez hecho esta capa, podéis hacer todas las capas que queráis. Simplemente mi base de albal cada vez va a ser más grande. Mi consejo, lo podéis dejar o bien todo el día o bien toda la noche secándose las diferentes capas. Y luego, con añadir un poquito de CMC en la base, igual que yo monto esta flor en esta capa, montaríais todas las capas que quisierais. Esta es una técnica que quizás para rosas no es la más habitual, por lo que digo, porque la rosa queda más bonita un poquito más cerrada, y podéis aplicar esta técnica a cualquier otro tipo de flor, pues por ejemplo una peonía, que sí que puede crecer mucho más y que es más bonita una vez que está madura. Una vez que tenemos la flor acabada, vuelvo a lo mismo. Igual que hemos hecho el acabado aquí, tipo esmalte con el spray, podemos utilizar vodka, podemos utilizar una pintura metálica, purpurina, un colorante en polvo que tenga brillo, y simplemente con el pincel, yo, si me permitís, disculpa el movimiento, a ver que encuentre la que estoy buscando, un blanco perla. Igual que este acabado lo hemos hecho con la pintura líquida, ahora lo vamos a hacer con pintura en polvo. Yo sí que os recomiendo que tampoco abuséis mucho de este tipo de detalles, porque al final se desvirtúa mucho la decoración que habéis hecho. Por ejemplo, voy a empezar por aquí, que es más fácil. Directamente, solamente en el borde del pétalo, con el pincel, lo voy marcando. Solamente el polvo que va soltando me sirve para completar la decoración de la flor. Si queréis, podemos marcar un poquito más, pues, el piquito que hemos ido insinuando en los diferentes pétalos. Y ya tendríamos el acabado de esta flor.
y se me ha ido el tiempo. Ya no... Esto un poquito he intentado contaros todo lo que quería que fuera el contenido del curso. No me da tiempo a hacer un resumen y bueno, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta rápida. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Por favor. Sí, pero realmente ahí te estás complicando muchísimo. Pero, a ver, sí, técnicas puedes hacer las que quieras. Para que te quedara como Rocío. A ver, con glasa no lo podrías hacer porque no es transparente. Podrías intentar... Uf, una pregunta complicada, ¿eh? Azúcar cristalizado, pues que al final te sale más caro la torta que el pan. Sí, en cuanto a productos, tienes productos que son líquidos y cuando se secan, ¿vale? Se quedan transparentes. Podrías hacerlo con eso, con muchísimo cuidado, con un palillo, tendrías que ir poniendo gota a gota para simular el rocío, pero ese tipo de productos son un poquito más caros y son un poquito más complicados de manejar. Pero sí, una vez que tenéis la rosa hecha, en cuanto a acabados, os podéis complicar lo que queráis. Y siempre teniendo en cuenta que la rosa va a ir presentada pues, en una tarta, en un cupcake, de acuerdo a la decoración que estáis haciendo, le podéis añadir el efecto que queráis. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo. Sí, muchas gracias. Por favor.